Hola, buenas, maestro. Patricio León de este lado. Me he conectado desde la computadora de Meredith, que amablemente me la prestó. Pues bien, para presentar en este momento, presentarle los entregables 5 y 6 del trabajo que estamos realizando en esta asignatura de análisis de políticas educativas. Para recapitular, recordar que la política que estoy trabajando es la atención a la primera infancia y educación inicial, que la tomamos pues del Plan Horizonte de la República Dominicana, y recordar la definición del problema, aunque ya está en el entregable del 1 al 4. Entonces, tenemos como definición del problema el alto índice de desescolarización en los niños de 3 y 4 años de familias de clase media y baja en la República Dominicana. Entonces, aquí tenemos nuestra estructura analítica del programa presupuestario para esta política de atención a la primera infancia y la educación infantil. Viendo esta estructura, pues lo primero que vamos a resaltar en la columna de la izquierda es la problemática. Hablemos de la problemática, donde vemos que los efectos son la alta vulnerabilidad académica en niveles educativos superiores, que eso trae también lo que es el limitado desarrollo integral de esos niños a futuro, y el aumento de la pobreza y la desigualdad. Entonces, como solución, en la columna derecha vemos en los fines que tenemos la baja vulnerabilidad académica en niveles superiores. Nos referimos a primaria, secundaria y hasta los niveles superiores. El alto desarrollo integral a futuro, dada la importancia que tiene la educación infantil en cuanto al desarrollo integral de lo social, lo cognitivo, lo físico y lo emocional de, de las personas. Y claro, naturalmente una disminución de la pobreza y la desigualdad. En el problema tenemos que la población son los niños de 3 y 4 años de familias de clase media y baja de la República Dominicana. No incluimos clase alta porque en República Dominicana trabaja muy bien el sistema privado, entonces las personas con poder adquisitivo pueden tener acceso a la educación privada con todos los grados del nivel inicial. Entonces, tenemos que la descripción del problema es que esa población está desescolarizada. Si nos vemos en si vemos en la columna o sea, en la columna derecha, vemos que entonces la descripción del problema esperado es que ya están escolarizados. En cuanto a la magnitud, línea base del problema, tenemos la tasa de desescolarización del 95% de los niños de 3 y 4 años de familia de clase media y baja. Entonces, en la magnitud del resultado esperado tenemos ya que la tasa de desescolarización ha bajado a un 35% en los niños de 3 y 4 años de familias de clase media y clase baja. Entonces, veamos las causas. Tenemos una primera causa, que es la baja educación ciudadana por parte de las familias, enfocada en la importancia de la educación inicial. Entonces, un 1.1 sería bajo nivel educativo de esas familias. Tenemos una segunda causa, que sería la insuficiencia de personal docente calificado en el nivel inicial. O sea, la actualidad es eso, que no tenemos la cantidad de docentes que se necesitan en educación inicial. Y el 2.1, que se desprende de ese 2, sería la insuficiencia de plazas de docentes para el nivel inicial en los concursos de oposición docente. Allá en República Dominicana se lanzan los concursos de oposición con unas plazas determinadas. Sin embargo, las plazas para el nivel inicial siempre son insuficientes. Como estas causas se convierten en medios en la parte de la columna de solución, y vemos que el primer medio sería mayor educación ciudadana por parte de las familias enfocada en la primera infancia, en la importancia de la educación inicial. Entonces, de ahí se deriva un nivel educativo de la familia aumentado, ya como un medio propio de la causa, ¿no? El número 2 sería la suficiente personal docente calificado en el nivel inicial, y de ahí se deriva suficientes plazas docentes para el nivel inicial en los concursos de oposición docente. Ese es el entregable número 5. Ahora vayámonos a la matriz MIR, a la matriz de indicadores de resultado, que es el entregable número 6, donde en esta columna, que tiene 4 entradas, tenemos el resumen narrativo, indicador, medios de verificación y supuesto como columna.
Y tenemos también, vamos a poder apreciar, podemos apreciar el fin, el propósito, los componentes y las actividades. Nuestro fin es, según nos indica aquí nuestro resumen narrativo, es contribuir a la disminución de la vulnerabilidad académica en niveles educativos superiores. Recordemos que estamos hablando de primaria, secundaria y educación superior, mediante la reducción de la desescolarización de los niños de 3 y 4 años de familia de clase media y baja. Entonces, el indicador que vamos a utilizar es la tasa de desescolarización de los niños de 3 y 4 años. Como medio de verificación, para poder constatar ese indicador, tenemos el informe de desarrollo que lanza el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y nuestro supuesto sería que las políticas educativas y los programas de apoyo se mantienen y fortalecen para garantizar el acceso y la permanencia de los niños de 3 y 4 años en el sistema educativo dominicano. Como propósito, según nuestro resumen narrativo, tenemos que los niños de 3 y 4 años de familias de clase media y baja ingresan al sistema educativo dominicano, que es sería un gran logro, un gran propósito. Entonces, el indicador es la tasa de ingreso de niños de 3 y 4 años de familias de clase media y baja al sistema educativo dominicano. Como medio de verificación, colocamos las estadísticas que arroja en nuestro sistema de información de gestión escolar de la República Dominicana, que por sus siglas es el CIGER. Y el supuesto sería que las familias de clase media y baja reconocen la importancia de la educación inicial y están dispuestas a inscribir a sus hijos en el sistema educativo dominicano. Ahora veamos de esta matriz, vamos a presentar dos componentes. Veamos el primer componente. Este primer componente alude a personal docente de educación inicial contratado. Como, digamos, indicador, tenemos que el número de personal docente de educación inicial contratado. Y vamos a poder verlo en el medio de verificación, lo vamos a poder constatar con el informe de nómina transparentado, que es mandatorio por ley del Ministerio de Educación de la República Dominicana. El supuesto sería, existen suficientes candidatos calificados interesados en las posiciones de docencia en nivel inicial. Para este componente tenemos dos actividades. La primera es la convocatoria para la contratación de ese personal docente de educación inicial lanzada, o sea, convocatoria lanzada. Vamos a poder, con el indicador de números de postulantes que cumplen los requisitos, medirlo. Y lo vamos a constatar con el siguiente medio de verificación, que es son las documentaciones de los postulantes, que son las que nos van a decir si esos postulantes cumplen con los requisitos. Ahí vamos a poder constatarlo. Entonces, como supuesto, tenemos que existe un interés suficiente en la comunidad educativa para postular a las plazas disponibles. Nuestra segunda actividad, tenemos tres actividades para este componente. Nuestra segunda actividad sería el proceso de selección y evaluación de los candidatos realizado, ya el proceso listo, ¿no? Y para eso tenemos como indicador el número de candidatos evaluados y seleccionados. Nuestro medio de verificación sería los informes de evaluación y las actas de selección de esos candidatos que fueron seleccionados. Y como supuesto, tenemos que los candidatos cumplen con los requisitos mínimos establecidos. Nuestra tercera actividad para este componente de personal docente de educación inicial calificado contratado, tenemos que es la capacitación inicial para el personal docente contratado. Fíjense que después que lo evaluamos y lo seleccionamos, pues entonces vamos a darle una capacitación inicial, que es lo que llamamos en el Ministerio de Educación la inducción. Entonces, nuestro indicador sería los números de docentes que completan esa inducción, esa capacitación inicial. Los medios de verificación serían los certificados de participación y la evaluación de esa capacitación. Entonces, tendríamos en nuestra columna de la derecha, como supuesto, los docentes contratados están disponibles y dispuestos a participar en la capacitación. Veamos finalmente el componente número 2. Ese componente número 2 expresa la implementación de programas de educación ciudadana a familias de clase media y baja enfocada en la importancia de la educación inicial, porque hay una realidad. Muchas familias no entienden que es importante enviar a sus niños a los centros educativos, es decir, escolarizarlos, porque ven el nivel inicial quizá como menos importante o como que los niños no son objetos de aprendizaje.
Entonces, para desmontar esa idea, tenemos este segundo componente con la implementación de los programas de educación ciudadana, enfocadas en la importancia enfocada en la importancia de la educación inicial. Entonces, el indicador sería el número de familias participantes en los programas de formación. Y eso vamos a tener que constatarlo con los siguientes medios de verificación. Los registros de asistencia, o sea, los registros de asistencia de esos programas de formación, de todas las que se van a implementar. Entonces, como supuesto tenemos, las familias de clase media y baja están interesadas y dispuestas a participar en los programas de educación ciudadana. Para este componente tenemos dos actividades. La primera actividad son los talleres de sensibilización sobre importancia de educación inicial realizados y la segunda actividad se refiere a las campañas de difusión sobre la importancia de educación inicial transmitida en los medios locales. Nos vamos a apoyar de los medios en cada demarcación educativa para poder sensibilizar a la familia. Entonces, para la primera actividad tenemos que el indicador son los números de talleres realizados y el número de participantes por taller. Por eso es muy importante. Necesitamos que si tenemos papá, mamá, cuidador, responsable legal, participen en esos talleres. O sea, que el número, no solamente el número de talleres, sino también el número de participantes por taller. Entonces, el medio de verificación sería la lista y de asistencia a esos talleres y los reportes. Entonces, como supuesto tenemos, las familias están interesadas en asistir a los talleres y consideran importante la educación inicial. Finalmente, la última actividad que refiere sobre las campañas de difusión sobre la importancia de la educación inicial en los medios locales, tenemos que nuestro indicador serían el número de campañas realizadas y el alcance de esas campañas, digamos, el número de personas alcanzadas. Eso es también sumamente importante. Tenemos como medio de verificación los informes de las campañas y las métricas, porque las métricas son las que nos van a poder decir a nosotros el alcance, el número de personas que fueron impactadas por las campañas a través de los medios de comunicación locales. Finalmente, como supuesto tenemos de esa actividad que los medios locales colaboran en la difusión de las campañas y las familias están expuestas a la información se refiere a la importancia de la educación inicial. Entonces, viendo cómo se va cumpliendo esta narrativa, vemos que si nosotros logramos que este supuesto de que los medios de comunicación pues puedan colaborar en la difusión de la campaña y que las familias estén interesadas en asistir a los talleres y que consideren importante la educación inicial, pues entonces habremos logrado el componente número dos, que es la implementación de programas de educación ciudadana a familias de clase media y baja sobre la importancia de educación inicial. Entonces, si logramos en este segundo componente, vamos a ver cómo en las actividades tenemos estos supuestos, que los docentes contratados estén disponibles, que los candidatos cumplan con los requisitos mínimos y que exista un interés suficiente de la comunidad educativa por esas plazas que estarían abiertas para ellos. Pues entonces, con esos tres supuestos, logramos el componente de personal docente de inicial calificado contratado. Ahora bien, si nosotros logramos eh, el supuesto del componente número dos, que son las que dice las familias de clase media y baja están interesadas y dispuestas en participar en programas de educación ciudadana sobre la importancia de educación inicial y que existan suficientes candidatos calificados interesados en las posiciones de docencia, pues entonces podemos lograr el propósito que los niños de 3 y 4 años de las familias de clase media y baja ingresen al sistema educativo. Entonces, si logramos el supuesto de que las familias de clase media y baja reconocen la importancia de la educación inicial y están dispuestas a inscribir sus hijos en el sistema educativo, pues entonces podemos lograr el fin, que, como establece nuestro resumen narrativo, es contribuir a la disminución de la vulnerabilidad académica en niveles educativos superiores mediante la reducción de la desescolarización de los niños de 3 y 4 años de familias de clase media y baja. Bien, hasta aquí pues esta exposición sobre los entregables 5 y 6 para esta asignatura de políticas educativas.